¿sí? Mishnah 8 del primer perek de Avot. Vamos a escribir rápidamente, si se puede. Estamos en la página Yudbet 12. En realidad esa parte ya la vimos, pero vamos a repasar un poquitito. Entonces, la Mishnah dice así, chicas. La Mishnah dice: Yehudá ben Tabai ושמעון ben שטח קיבלו מהם. יהודה בן טבעי אומר: אל תעש עצמך כאורחי הדיינים, וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, יהיו בעיניך כרשעים, וכשנפטרים מלפניך, יהיו בעיניך כזכאים, שקיבלו עליהם את הדין. ¿Okay? Hicimos la traducción la semana pasada, vamos a traducir rápidamente. Dijo la Mishnah: Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shetach. Tabai, no estoy seguro. Recibieron de ellos. La Mishnah, dos Mishnayot anteriores, ¿cierto? Dijo la Mishnah: Yehoshua ben Perachia, ben Itaya Arbeli, Kiblu Mehem. Ahora, estos otros dos, Yehuda ben Tabai y Shimona ben Shetach, recibieron de ellos. Y la Kavaná, como dijimos la semana pasada, es que no es que cada uno recibió toda la Torá, sino que entre los dos está la Torá. ¿Okay? Nos sirve una visión, una sola visión, nos da una visión parcial de la Torá, y por lo tanto necesito las dos partes para poder entender qué es lo que dice la Torá. ¿Okay? Ahora, ellos también vieron una caída en la generación, que vamos a tener que investigar cuál es, pero de Maaseh vieron que era necesario hacer un tikkun, una reparación. Para eso dijeron algo, y lo que dijeron fue, primero, ese algo está descompuesto en 6 partes, por lo tanto, 3 de la primera persona y 3 de la segunda, como hemos dicho. ¿Okay? Y el primero dice, ¿sí? Yehuda ben Tabai dice: no te hagas a ti mismo como Orhei Dayanim. Orhei Dayanim, vimos la semana pasada, es el concepto de donde viene la palabra abogado acá, Orejdin, ¿sí? Un Orejdin es una persona que arregla, que aprende. En el lashon de Rashi es muy bueno, el lashon de Rashi muy práctico para poder explicarlo. Rashi dice así: Orhei Dayanim hem anashim shelomdim ata'anot vehadinim. Estas son personas que aprenden los reclamos y los juicios, ¿sí? Y las leyes, o sea, aprenden cómo son las leyes y cómo se hacen los reclamos en función de las leyes que hay. Bene Adam bedinehem. Entonces, hasta tal punto lo aprenden que son expertos, o sea, saben un montón de dinim, conocen una gran cantidad de dinim que las personas tienen que enfrentar. Y ellos se dedican a compilar preguntas y respuestas. Que sheyomar adayan kach ane kach. La pregunta es, si el Dayan, el juez, te viene a preguntar tal cosa, entonces contéstale así. En función de cómo es la ley, anda y contéstale esto, para que salgas sahaí, ¿sí? Y cuando la otra persona que está juzgada conteste así, ¿sí? Reclame tal cosa, y tu respuesta entonces tiene que ser esta otra. O sea que en el fondo lo que está haciendo, ¿sí? Es como está preparando el juicio de forma que gane. Es bidyuk lo que hace un abogado hoy. Aprenden las leyes, aprenden a cómo enfrentar el juicio, generar una postura, y después entrenan a los testigos y a los enjuiciados, o los que están dentro del juicio, para que digan de forma tal que salgan victoriosos
¿Ok? Entonces viene la Mishnah y dice, Alta asatzmeja que orgei adayanim. No vayas a hacerte como los orgei adayanim, no seas como los abogados. ¿Ok? Keilum orgim adayan ubale adin lifnehem, como que están arreglando, dice Rashi, ¿sí? Estoy continuando en Rashi, ¿sabes? Perdón, esto es Rambam, no es Rashi. Estoy leyendo en el lado derecho de la página, debajo donde dice Het Orgei Dayanim. Todo lo que he dicho lo estoy leyendo de ahí. Keiluem Orgim Adayan. Están preparando al juez. Ubaale Adin Lifnehem. Y a los Orgei Adin, ¿sí? a los Baale Adin, a la gente que está siendo juzgada frente a ellos. Recuerden que en los juicios el punto fundamental es determinar el emet, no determinar cuál es la mejor forma de presentar los hechos, sino encontrar el emet. Velazé keraum orgea dayanim. A esta gente se le llama orgea dayanim. Que ilu arjua dayanim lifnehem, como si hubiesen preparado a los jueces frente a ellos. Veziram me idamut lahem, y está haciendo una advertencia respecto de parecerse a ellos, no de ser ellos. Kolsheken no hay que ser, uno tampoco debe ser parecido a esa gente. Rotzelomar lelamed ehad mi baale adin ta'ana sheto ilehu veyomar lo emorkach. No vaya a ser que la persona le enseñe, ¿ok? No es la cabana que se sepa todos los juicios y todos los casos y todas las leyes, etcétera, etcétera, y entonces prepare toda la información, sino que Pashut, uno no debe acercarse a eso, que significa no hay que decirle nada a la gente que está siendo juzgada. Porque, ¿sí? O tejajesh al derech kach vekach, o contradice al otro de esta forma. Afal pi sheyeda bo shehu ashuk ושחברו טוען עליו שקר לפי מה שהוא חושב באמת. עם כל זה אין מותר לו שילמדהו טענה שתצילהו ותועילהו כלל. Dice el Rambam, entonces dice así: incluso que yo sepa o yo crea, Behemet crea, que la persona a la que le estoy ayudando es en realidad la persona que tendría que ganar el juicio, incluso en ese caso está prohibido ayudar a esa persona. Eso es lo que dice el Rambam. O sea, estaría prohibido hacer una abogada. Correcto, eso es lo que dice aquí. No voy a decir que está prohibido ser abogado, pero aquí dice que está prohibido. Yo no soy la persona para decirles nada. ¿Y si te están juzgando? Ok, eso es un tema aparte, porque el punto fundamental ahí es, vamos a decir así, en nuestra historia, la idea era que nosotros estábamos buscando Emet. Hoy, los juicios, yo sé, es justamente el problema. El punto es que hoy, cuando se entra en Batei Dinim, en Lachtiim, como los sistemas institucionales de justicia, en todos los países del mundo, la propuesta básica de todos los sistemas de justicia occidentales es que uno no puede saber cuál es el Emet. Uno solamente puede ver cuál parece más posible en función de cómo se presenta. Y entonces, toda la institución de los abogados y la abogacía está montada para eso. Porque en el fondo, nadie está persiguiendo Emet porque nadie cree que exista el Emet en el sistema de justicia. Incluso que cuando se estudia leyes, todos los abogados tienen que estudiar filosofía y todos los abogados al final del día saben que el Emet sí existe. ¿Ok? Eso es algo que se prueba y en lo que está basado la ley. Si yo creo que no existe el Emet, Bijlal, entonces no puedo juzgar a nadie. ¿Correcto? Está todo bien, todo funciona, sí. Entonces, justo llegó. Entonces, como si yo sé, ¿sí?
que en el fondo el emet existe. Entonces tendría que estar buscando ese emet. Pero los sistemas de justicia occidentales no funcionan así. Y por lo tanto, que a uno se someta, primero que nada, Jajamim habla muy fuerte en contra de una persona que se va a los tribunales de justicia normales cuando tienen un problema con un yehudí. Eso no se debe hacer. Porque siempre la idea es tratar de encontrar el emet. En los tribunales de justicia normales no se está buscando el emet. Se está compitiendo con el mejor abogado. Tampoco se puede ir un abogado yehudí, entonces, ¿no? Insisto, aquí depende completamente del tema. Si yo ya estoy metido en un juicio, si alguien hizo un juicio en contra mía, judío o no judío, entonces me tengo que poder defender. Entonces no está prohibido contratar a un abogado. La cabana es, si estoy en una pelea con un yehudí, vamos a verlo ahora a continuación, si estoy en una pelea con un yehudí, llegar al abogado, llegar a hacer un juicio en contra de ese yehudí, quien sea que el yehudí sea, no es lo correcto porque no estoy buscando emet, entonces lo que estoy buscando es ganar. ¿Ok? Ese es el problema. Ahora, una vez que ya estoy metido allá adentro, como me tengo que poder defender, sí puedo contratar a un abogado y sí puedo hacer. Ahora, la cabana es, como dijo la parashá de la semana antepasada, ¿sí? En Asereta Dibrot, Sheker Tirhak, te tienes que separar. No, lo dijo la semana pasada. Te tienes que alejar de la mentira lo más posible. Y por lo tanto, si uno puede evitar mentir en el juicio, hay que evitarlo. De hecho, uno se supone que no miente en los juicios, a pesar de que todo el mundo sabe que hoy lamentablemente la mayor parte del mundo miente. Por lo menos en Latinoamérica. Hay otros países donde mentir está tan mal que efectivamente es un problema. Sí, ahora sí. En realidad, el juicio en sí no es lo que está mal, sino tipo el rol del abogado en el juicio, que en realidad el rol del abogado no es buscar la verdad, sino defender a la persona que quiere ser defendida, digamos. Porque en realidad el juicio busca encontrar la verdad, ¿no? No. Bueno, el sistema judicial occidental en general, tanto el americano como el inglés, que es el origen del americano, que vienen los dos del penal romano, y todos los sistemas que se han derivado del sistema romano, que en el fondo RGU también tiene que ver con algo nuestro. Todos esos sistemas están montados sobre la base de que tengo a alguien que me ayuda a plantear las cosas como me conviene plantearlas. Pero el problema es así, el juez, se supone que el juez está buscando emet. Eso es un supuesto. No necesariamente es cierto, sabemos que no siempre es real, pero vamos a suponer, si el juez quiere buscar emet, cuando una persona contrata a un abogado, peor todavía si el abogado es bueno, lo que va a hacer el abogado es presentar de una forma convincente los hechos, de forma que el juez crea el reclamo de este abogado. Entonces lo que estoy haciendo al contratar un abogado en el fondo es mentir profesionalmente. Es arreglar, incluso que esté diciéndole emet, lo está diciendo de forma tal que sea más convincente que lo que el otro dice, independiente si es emet o no es. ¿Ok? Y el otro lo mismo. Tenemos un tribunal, por ejemplo, peor todavía, tenemos un tribunal de justicia que tiene que ver con algún crimen. Viene el abogado que es el acusador, ¿sí? Viene este acusador y arma el caso para que el tipo sea culpable más. Mientras más culpable, mejor. Y viene el abogado defensor y lo monta de forma tal que sea lo más inocente posible. Si ya no se puede ser completamente inocente, bueno, al menos un poco inocente tiene que ser. ¿Ok? O sea, que en realidad acá dice que en realidad lo que no está bien lo que hace un abogado, pero en realidad está refiriéndose a todo lo que es el juicio convencional. Claro. Porque en el fondo no se está buscando emet. Una vez que se meten los abogados en el cuento, se acaba el emet. Entonces, justamente el punto. No se deben meter nadie. Incluso que yo sepa o yo crea que Juanito tiene razón y Pedrito no. Yo no puedo ir donde Juanito decirle, mira, te conviene decir así, porque obviamente tú tienes razón, así que te voy a ayudar para que... No, eso está prohibido. Incluso que yo crea. Porque es la responsabilidad del Dayan, del juez. No la mía.
Y yo no puedo hacer ningún tipo de tabla al respecto. Y no puedo tratar de ayudar tampoco. Hay una historia en la Guemará muy interesante al respecto. Hay un rab de la Guemará, hace muchísimo tiempo que no miraba eso, no me acuerdo quién era, pero era un rab en la Guemará que tenía unas tierras y las tenía arrendadas. El tipo que rentaba su tierra le pagaba todo el tiempo como corresponde en una fecha determinada. Siempre pagaba su renta correctamente. Ahora, este tipo que estaba arrendando la tierra se metió en un juicio en contra de otro. Y el Rosh del Beidín era este rab, que era el que le arrendaba la tierra. El tipo fue y le pagó 2 días antes del juicio, le pagó como corresponde el monto que tenía que pagar. ¿Hizo algo malo? No. El Rosh dijo, yo no puedo ser el Dayan de aquí. Yo no puedo. ¿Por qué? Porque de alguna forma, vamos a verlo esto también en el resto de los puntos. ¿Qué? Si le hace un favor, ya no podría nunca. Correcto. Como dijo la parashá de la semana pasada, ¿sí? Porque cuando una persona recibe un favor, inmediatamente cambia la forma en que pienso. Entonces él dijo, no, yo no puedo juzgar, yo no puedo ser parte del din aquí, no puedo ser dayan en esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se excusó, pusieron a otro Rosh Beidin. Y mientras tanto estaba haciendo el juicio, él no podía decir nada. Entonces se quedó afuera escuchando. Y mientras iba escuchando, iba diciendo, pero qué mal, ¿por qué no dice esto? Y no dice lo otro, y no dice lo tercero. Tendría que haber contestado así, etcétera, etcétera. Entonces dijo, qué sabia la Torá. Incluso que no había hecho nada concreto que él pudiera decir, le hizo un favor. El solo hecho que le pasó la plata antes, eso bastó. Y ya él no era objetivo. Tan mal lo que estaba pensando, estaba diciendo, Tishma, esta persona podría... El solo hecho que yo tenga un favoritismo por alguien, ya no puedo. Incluso que no tenga ninguna relación conmigo. Si tengo un favoritismo, ya eso es suficiente para que yo no pueda hacer dayan. Porque el punto es no reconocer nada. Lo takir paneja, ¿sí? No vas a panim. No puedes reconocer las caras. Como dijo la parashá de la semana pasada en Mishpatim, dice que el juez no puede hacer que una persona, porque es pobre, le vaya bien en el juicio. Y los Jajamim dicen, Rashi lo trae, Kol Sheken si es rico. ¿Por qué dijo respecto del pobre? Le masé, el pobre, si es muy pobre, nada puedo sacar a favor, digamos, ningún favor puede darme a mí, porque no tiene plata para darme ninguna cosa. Entonces, ¿qué es lo que está pensando la Torá? Que me dice, Dafka, en el caso de un pobre, no lo hagas. Que cuando uno se compadece, se inclinó, ya está. Uno no puede compadecerse porque estamos buscando emet, no compasión. ¿Ok? Entonces, todas las cosas que alteren el emet están mal. Entonces, ya dimos suficientes vueltas sobre esto. Vamos a lo siguiente. Un punto importante. No dice orje. Altas atzmeja orje dayanim. O orej din. O orej dayanim. ¿Por qué no dijo qué? ¿Por qué dijo qué orej? ¿Qué orje? Y no dijo orje. ¿Entiendes la pregunta? No. La pregunta es así. Es como si fuese. No dijo no seas abogado. ¿Por qué dijo no seas como un abogado? En vez de haber dicho no seas abogado. El comportamiento. Claro, siempre estamos hablando del comportamiento. ¿Por qué no dijo como un abogado? Perdón, ¿por qué dijo como un abogado y no dijo no seas abogado? Por las acciones. Es lo mismo. El título de abogado. Es que en ese tiempo tampoco había un título de abogado. Hoy hay título profesional, ¿no? Pero en ese tiempo no había título al respecto. Entonces no es que así los llamaban a esta gente que se dedicaba. Estamos hablando siempre de la verdad. Eso es claramente el punto. Pero ¿por qué ahora lo que estoy haciendo como diferencia es otra cosa? Nos dice que uno no debe ser abogado, sino dice uno no debe funcionar como un abogado. Hay 2 problemas en eso. Uno, ¿por qué me habla a mí qué es lo que yo podría hacer como un abogado?
Y no le dice al abogado que está mal. Vale, si está mal ser abogado, que diga, no seas abogado. No dice eso, dice, ustedes no se comporten como si fuesen abogados. Shema, dime, ser abogado está mal. Si me dice, ser abogado está mal, yo ya sé, no tengo que comportarme como un abogado. ¿Por qué me dice, no seas como un abogado, en vez de decir eso? Uno puede no ser abogado, pero seguir teniendo algunos comportamientos que puede tener un abogado. Video, ok, ese es un primer punto muy importante. El segundo es que yo no saco nada con hablar con alguien que lo que no quiere es buscar emet. Si no quiere buscar emet, porque no le conviene, no va a encontrar emet. Entonces no saco nada con conversar con una persona así. Pues voy a ir a hablar con un abogado que gana un montón de miles de dólares al mes, ¿sí? A veces cientos de miles de dólares al mes, a veces. Y hasta millones de dólares al mes. Y le voy a decir, no seas abogado. Papito, el tipo gana plata con eso. Y nunca le importó si es emet o no es emet, porque a eso se dedica. ¿Correcto? Entonces no le puedo ir a decir, no seas. Entonces lo que sí viene a decir en el fondo es, uno no se puede comportar como si fuese, porque está refiriéndose no al abogado, está refiriéndose a la gente normal. Y también al dayan. ¿Ok? ¿Hasta aquí es claro? O sea, vamos a la segunda parte. Dice, Ukesheyu ba'ale dinim ondim lefaneja yu be'eneja kereshaim. Y cuando estén los que están sometidos a juicio parados frente a ti, deben ser a tus ojos como malvados. ¿Por qué no debo juzgarlos para bien? La Mishnah antes dijo, Veheve dan et kol adam lechav sehut. Viene esta y me dice, no, tienen que ser como malos ante tus ojos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona eso? Si los ves como buenos, pensás que hay algo bueno en ellos y sacar ver la parte positiva y Los dos tienen una parte algo positiva. negativo. Porque cuando yo veo la parte positiva, tapo la parte negativa. Ok, empezar. Pero ¿por qué en ese caso? Buena respuesta, pero hay un problema todavía un poquito más. ¿Por qué no me dijo que no sean buenos a tus ojos? Podrían haber sido Beinonim. Yo no sé si son buenos o son malos. ¿Por qué me dice Dafka que los vea como si fuesen malos? Podrían haber sido Tishma, tú no sabes si son buenos. Eso también dejan llevar por las impresiones. Por lo mismo, yo no parte del supuesto que no sabes si son buenos o son malos. Podría haber dicho eso. Pero por las acciones se puede engañar a las personas. El problema es que yo, a priori, no tengo idea cuál está diciendo la verdad y cuál no. ¿Qué parte tiene razón este y qué parte tiene razón el otro? No tengo idea. Entonces, ¿por qué voy a partir del supuesto que los dos están mal? O no equivocarnos. Y juzgar mal. 100% estoy de acuerdo, porque va a generar un problema en el juicio. Estoy de acuerdo, pero mi problema es Puede ser. no desde el punto de vista de que no vaya a cometer un error, porque también tendría que juzgar. Si yo no sé cuál es el que tiene razón y cuál no, y yo no sé si alguno de los dos es bueno o es malo, entonces también tengo que juzgar y también tengo que hacer el estudio. ¿Cuál es el punto que me hace pensarlos a ellos como malos? Son todos malos hasta que te compruebe lo contrario. Video, que eso es en el fondo lo que está diciendo. El punto es que, Tishma, no partimos de eso. La mayor parte de las legislaciones occidentales, de hecho, parten justo al revés. Todo el mundo es inocente hasta que demuestre lo contrario. Teóricamente, por lo menos. En realidad, a veces no funciona así, pero... ¿Najón? Entonces, el punto es que esto está diciendo que parte del supuesto que son todos malos. ¿Por qué malos? Parte del supuesto que no tienes idea. Y buscar cuál es el interés real que tiene que presentarse delante de una persona. ¿Y por qué tengo que suponer que el tipo tampoco está buscando net? Claro, que por algo que se presenta alguien delante de otro, de esa manera, uno hay que suponer que hay algo que está mal, que usted puede estar buscando la verdad y decir por qué se está presionando a estas personas, algo quieren. Lo que está diciendo tiene un punto muy muy válido. Yo creo que es justamente el punto de la Mishnah. Voy a decir así, un segundo. Cuando yo veo que la persona es mala,
si yo los veo como si fuese malo, entonces hay algo que siempre me va a estar haciendo ruido algo. Cuando yo no sé, Ulay no me hace ruido. El hecho que yo los considere malos, este es un primer punto, ¿sí? El hecho que lo considere malo, a priori, hace que ponga más precisión en mi juicio, que es parte de lo que ustedes ya habían dicho. Pero ella agregó algo más también. Cuando yo considero que el otro es malo, el solo hecho que llegó a juicio me habla mal de él. ¿Qué significa llegó a juicio? Significa que hay un reclamo, que alguien tiene en contra de él y él tiene en contra del otro. ¿Majón? Los dos están peleando en el juicio. ¿Por qué están peleando y no lo pudieron resolver? Porque uno tiene razón y el otro no. Y Joliot, pero normalmente lo que pasa es que los dos tienen una parte de razón. Lo normal es que cuando este reclama y este otro reclama, este está viendo una parte y tiene sentido lo que está viendo, y este otro reclama y tiene sentido también lo que está diciendo. En alguna parte el emet está en el medio. Entonces, ¿por qué están reclamando? Porque no quieren ver el emet del otro. Solo quieren ver el emet como ellos lo ven. Por eso están reclamando. Por eso no se puede llegar a una pshará, un compromiso entre las partes de forma tal de llegar a un acuerdo. Porque cada uno quiere tener razón y que el otro esté equivocado. Y fíjense lo curioso, hace perfecto enganche con la primera parte. ¿Cuál es el problema de la primera parte? Que cuando yo tengo un orejdin, lo que estoy haciendo es amañar las cosas para yo tener razón. ¿Cuál es el problema que me hace presentar a esta gente como Reshaim? Que quieren cada uno tener razón, exactamente el mismo punto. En un caso es un externo, en este caso son las personas que están dentro del juicio, son Reshaim, en alguna parte son Reshaim, lo que implica, no es que son como si fuesen Reshaim, lo que implica que ser Rasha no tiene que ver con que no tiene sentido lo que estoy diciendo. Y miren lo impresionante de lo que sale. No significa Rasha el hecho de que yo lo que digo no tengo razón. Eso no es un Rasha. El Rasha es una persona que lo que dice tiene sentido, pero no quiere escuchar nada más. No está dispuesto a incorporar la película del resto, solo la propia. Cualquier cosa que le diga no tiene ningún sentido, solo lo que él dice tiene sentido. Ahora se entiende súper bien lo que está diciendo la Mishnah. Le Maaseh, el solo hecho que llegaron a juicio implica que en alguna parte están equivocados los dos. Y tengo que suponer que a priori son malos. No es que son malos, son como si fuesen malos. Entonces, ¿por qué no dice tienen que ser a tus ojos malos? Dice como si fuesen malos. En la explicación que acabo de dar, lo lógico sería que la Mishnah dijera que sean a tus ojos como malos. Entonces, ¿por qué tienen que ser como malos? Como si fuesen malos. Y ube eneja que rashaim. Como rashaim. Como si fuesen malos. Que diga que son malos. No, porque en verdad no son malos. Yo no sé si son malos. O sea, esa parte que no quieren ver lo del otro, esa parte sí que era mala. Sí. Pero el resto no tiene por qué ser malo. Ok. Quizás hay otro punto un poquito más fuerte, entiendo. Hay una parte que no está considerada dentro del juicio y en el resto de su vida quizás son súper buenas personas. Ese es su punto. Hay una historia terrible que implementa este concepto también. Allá en los 1780, más o menos, había una versión patentada de la Gemara en lo que se llama Tzurat Adaf, que es que la Gemara tiene una forma específica para cada hoja de la Gemara, son 2750 y tantas hojas, y cada hoja es distinta que otras. No hay ninguna dos hojas de la Gemara que sean iguales. Tienen ciertas reglas que son todas, en que todas son iguales, el resto son todas distintas. ¿Por qué? Para que se puedan reconocer.
De forma que yo vea la página y diga, ah, esta es la página tal de tal Masejet. ¿Ok? Y eso está hecho así para que cuando alguien pregunte alguna cosa, algún jajam le diga en tal parte y ese jajam esté de acuerdo, estas son las palabras que están incluidas en esa hoja. Entonces uno cita la hoja y el jajam sabe exactamente de lo que estamos hablando. Entonces las citas son más fáciles. ¿Ok? En esas condiciones había una versión de unos hermanos Cohen, me parece que eran Cohen, y en Vilna vino una segunda imprenta y pidió permiso a los jajamim de Vilna, a los rabanim en Vilna, y los rabanim de Vilna le dieron permiso para imprimir una versión alternativa. Hay todo un problema porque si había el concepto de ¿cómo se llama? De propiedad intelectual en Yahadut, y sobre todo cuando se trata de Torah, no está muy claro. ¿Okay? No es muy claro que exista Bijlal. Pero también está prohibido generarle un daño económico a alguien porque yo hago algo parecido a lo que el otro está haciendo. O sea, si yo tengo algo que solo yo vendo y nadie más conoce, ¿okay? Y eso me da una parnasá X, entonces hacer algo que alguien haga algo en contra de mi parnasá está mal siempre y cuando yo no esté cobrando de más. Si yo no estoy aprovechando del hecho, es lo que se llama descremar el mercado, ¿sí? Cuando una persona no está descremando el mercado, entonces en el fondo está todo bien, no pueden quitarle el derecho. Ahora, si está descremando, entonces está abierto a que cualquiera pueda competir con él. ¿Ok? Eso es halajá lemase. En este caso, por algún motivo los jajamim decidieron que estaba bueno que se imprimiera en Vilna esta nueva versión, y es de hecho la Gemara que nosotros conocemos. La Gemara, el Tzurat Hadaf que nosotros conocemos hoy es esa. Cuando se hizo la primera impresión y se promulgó, la familia original de la primera versión de Tzurat Hadaf reclamó. Y cuando reclamó, entonces se produjo un juicio de Torah. Y resulta que el juicio de Torah fue entre jajamim importantes de la época. Unos estaban en Italia, otros estaban en Vilna, lo que fuera. Se generó una pelea. En la pelea se dictaminaron y empezaron a traerse gente cada vez más grande a la pelea. Al punto que llegaron a los más grandes talmidim de la época. Y al final, el que Pasak finalmente fue el Hatam Sofer. Y dijo que estaba ok, se podía hacer esta segunda versión y no había problema. La primera familia hizo un juicio y llevó todo el problema a la corte del rey. ¿Ok? Para forzar, porque les estaban quitando derechos, plata, no tengo idea qué es lo que les estaban quitando, pero algo le estaban quitando. Entonces hicieron un juicio fuera. El rey se aconsejaba con algunos jajamim importantes. Y entonces generaron un Hilul Hashem tremendo. Hablaron mal en contra de muchos jajamim. Uno de los jajamim en contra de los cuales se habló muy mal, la primera familia, fue el Hatam Sofer. El Hatam Sofer escribió algo terrible. Dijo, yo nunca me hubiese metido. Si hubiesen hablado contra mí, no me importa. Pero empezaron a hablar contra tantos jajamim, hicieron tanto Hilul Hashem, que les hizo una clalá. Y la clalá terminó en que la primera familia, que había sido una de las familias más importantes en plata en esa época, terminaron vagabundos. El rey los agarró, los encarceló, los hizo pasar entre medio de una fila de soldados que todos tenían palos, ¿sí? Y pasaron corriendo, tenían que pasar corriendo, y a ver si pasaban, y les pegaron. Fue una cosa terrible. Terminaron por dioseros, completamente destruidos económicamente, físicamente, y con una reputación horrible. ¿Por qué? Porque hicieron Hilul Hashem. Pero el punto es que mezclaron, sacaron y trataron de hacer que el juicio fuese como ellos querían que fuese y no le fía a Torah. ¿Okay? Eso es un tremendo problema. ¿Cuál es la parte en la que tiene que ver con lo que estábamos conversando? Esta gente no quiso ver lo que los jajamim estaban diciendo. A tal punto no quisieron Hilul Hashem y se convirtieron en Rashaim Behemet. Hasta ese momento tenían un montón de Juyot.
habían ayudado a estudiar Torah a un montón de gente en el mundo. Repentinamente se convirtieron en Reshaim. Es muy complicado. ¿Ok? Entonces, estamos viendo este concepto, que la persona sí se puede convertir en Rasha, pero hay un punto aquí que es importante. No es completamente Rasha, Kol Od que va a un Din Torah. Es decir, si está Behemet buscando Emet, que yo no lo sé todavía, puede ser que esté buscando Emet y que no lo haya visto. Puede pasar. En esas condiciones, yo no sé si es Behemet Rasha. Es como si fuese un Rasha, se está comportando como si fuese un Rasha, pero no sé si es Rasha. ¿Cuándo me voy a enterar? Cuando termine el juicio. Y eso es la última membra de la Mishnah. Cuando salgan de delante tuyo, dice la Mishnah, ¿sí? Uke sheniftarim milefaneja yube eneja kezakaim. Cuando salgan de tu presencia, de frente a ti, ¿sí? Van a ser a tus ojos como si fuesen zakaim, es decir, meritorios, gente buena. Le que she kibelu alehem etadim. Cuando reciban el juicio. Es decir, si no reciben el juicio, siguen estando en la misma condición anterior. Para que si reciben el juicio, implica que Behemet están dispuestos a cumplir el juicio. Entonces, ¿por qué nos dijo Yupe Eneja Zakaim? Que tengan el mérito. Para que tengan el mérito. Porque yo no sé por qué lo recibieron. Quizás no les convenía. Entonces, no puedo estar seguro que fueran en realidad tzadikim. ¿Entienden el problema? ¿Están suficientemente despiertos? Más o menos. Hay algunas que están ahí peleándola. ¿Se entendió más o menos este punto, no? Más o menos. ¿Aló? Están demasiado silenciosas hoy. Y tranquilitas. Como cuando no están despiertas. ¿Ok? ¿Cuál es el punto entonces? La forma en que la persona se comporte va a determinar solo un hashash. Hashash es una duda, ¿cómo se llama? Una sospecha, gracias. Una persona hashud o hashash, ¿sí? Hashash es que yo tengo una sospecha, hashud es un sospechoso. Viene de dos shohashim que están muy cercanos, pero no es exactamente lo mismo. Hash, en realidad es el shoesh de dos letras. El punto es que hay un problema enorme, que es que la gente tiende, todos tendremos, a inclinar la justicia y no buscar emet. Es un problema muy, muy grande. Ahora, si actuamos en función de que queremos ver el mundo como nosotros queremos, eso es malo. Pero si estamos dispuestos a recibir otra versión, más todavía, si vamos a buscar una versión Behemet, entonces está bastante bien. El punto es que no puedo estar seguro por qué y cómo se recibe, entonces no estoy seguro si efectivamente soy completamente tzadik o solamente parezco tzadik. ¿Okay? Ahora, lo que nos queda por investigar de esta Mishnah es cuál es el punto que vio esta pareja que había que mejorar. ¿Cuál es el tikkun que había que hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue la caída en la generación? Entonces, si revisan en las generaciones anteriores, vimos falta de concentrarse en el objetivo que tiene que ver con buscar el emet. Ese es el primer problema. El segundo problema fue que la gente se polarizó. Es más importante esto que lo otro y entonces pierde importancia el resto. Y la gente que no opine como yo, todo mal. Tercer problema fue que en el fondo la gente se empezó a enfocar en qué puede sacar de provecho y no en hacer las cosas bien. Cuarta Mishnah nos viene a hablar ya en parejas, ¿sí? La cuarta y la quinta están juntas y nos viene a decir, ojo, uno siempre tiene que estar creciendo. Y la forma de hacer crecer es que mi casa esté abierta a todo el mundo y que los jajamim se sientan cómodos también en ella. O sea, tiene que ser una casa con kedushá, pero abierta al público. Tiene que ser una casa en la que yo me esfuerzo por crecer, ¿sí? Pero no puedo despreciar a aquel que no crece. Una casa en la que yo me estoy bajando de nivel, como yo me veo a mí mismo como alguien que necesita crecimiento y no me puedo dejar llevar por mis pasiones. O sea, alguien que necesita, podría yo decir, Tishma, yo estoy muy bajo, entonces
es natural que yo haga cosas que están mal. No, eso no es una respuesta. Eso fueron la cuarta y la quinta Mishnah. Sexta y séptima Mishnayot nos hablaron de cómo yo me rodeo. El problema en la cuarta y quinta Mishnah fue, por lo tanto, que la gente no quiso seguir creciendo. O si crecía, se encerraba en su propio mundo de crecimiento. Vino la Mishnah a enseñarnos que no. Hay que al mismo tiempo crecer y no cerrarse. Ayudar al resto. ¿Ok? Sexta y séptima Mishnayot nos enseñaron que cómo yo me rodeo, la gente a la que aspiro, la forma en que me relaciono, implica también cosas. Lo que implica que la gente se empezó a relacionar únicamente con aquello que resultaba fácil. Solamente me junto con amigos cuando me resulta natural juntarme con amigos, ¿se acuerdan? Vimos en la Mishnah que uno tiene que, con él en jajaber, tiene que adquirir un amigo, la cabana. Uno tiene que hacer un esfuerzo, no juntarse con la gente que me sale fácil juntarme, sino juntarme con aquellos que, Dafka, yo quisiera llegar a ser como ellos, pero me cuesta, no están a mi nivel. No que me sea cómodo, que me sea bueno. Ese es el punto. Tengo que hacerme un rab, cabana. No, el que me resulta impresionante yo lo sigo. No, hacer un compromiso con alguien, que ese alguien me ayude a mí a crecer. ¿Se acuerdan de eso? Y lo mismo, eso no implica que yo me puedo dejar llevar por cualquier persona. No es que tengo que tomar de raba a cualquiera, ¿sí? Alguien que me va a hacer bajar de nivel. No es que tengo que tener amistades con gente que es mala. ¿Se acuerdan? También eso lo vimos. Entonces, ¿cuál es el problema en esa generación? Que se dejaban llevar con las relaciones que tenían, eran solamente las que resultaban cómodas, y mi mail en forma automática estaban cayendo. Ahora estamos en una nueva generación, un nuevo problema. El nuevo problema comienza con esta, octava Mishnah. ¿Cuál es el problema? ¿Ah? Sí, la gente, pero o sea, siempre el problema está en la gente, digamos. Siempre somos nosotros el icar del problema. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes tuvieran que condensar todo lo que hemos dicho de esta Mishnah, ¿cuál parece ser el punto? La gente no quiere escuchar la verdad y está dispuesta a poner la verdad en la mesa, quiere que sea su verdad solamente. Y si se va a tratar sobre la verdad y se va a discutir aunque sea la verdad y se va a aceptar que el otro también hay que discutirlo, va a tratar de alguna manera de entrometerse en la verdad y que alguien lo influencie y pedir ayuda para que alguien lo influencie. Y eso es lo que trae corrupción de 100%. Lo que está hablando es justamente este problema, que es que la gente quiere que su verdad sea la verdad. Aquí es donde tenemos a la gente fanática que se vuelve peligrosa. Esta es la gente que se vuelve peligrosa, Mehmet. Aquí, cuando tengo una versión de cómo es la realidad y no estoy dispuesto a escuchar, me vuelvo peligroso. ¿Sí? Por favor. Hay un concepto que por ahí se confunde, es de cómo surgieron los abogados. Los abogados surgieron porque eran personas que en realidad tenían mucha memoria para poder repetir Las leyes. algo y dar un consejo de acuerdo a lo que se le preguntaba y tenían memoria. No era gente que en realidad les interesaba la verdad, como usted. Pero por el otro lado había gente que estaba al servicio siempre de la justicia, de la ayuda. Ese tipo de personalidades era diferente, la base que surge. Las personas tenían mucha memoria, porque las otras sí les interesa buscar la verdad. Entonces les interesa teóricamente ayudar, ver qué pueden ser, como sería el caso de una enfermera, de un doctor, ver qué sucede con el sistema, en este caso social. El otro sería el sistema del cuerpo. Claro, pero ese no es un problema, porque eso es lo que nosotros llamamos Dayanim. Sí. Pero el problema es que eso no son los Orgei Dayanim. Entonces hoy lo que sucede es que la gente tiende a confundir que solamente está eso aislado. Tenemos ese dos grupos de personas y la responsabilidad está del otro lado y
uno también sigue teniendo problemas, o sea, y se tiene que hacer cargo de los otros. Si yo voy a poner en tela de juicio una verdad, yo también estoy siendo responsable por no haberme puesto de acuerdo con el otro. Eso fue lo que dijimos recién, que es que cuando una vez que la persona ya está en juicio, hay algo raro ahí, igual, porque no está dispuesto a transar, no está dispuesto a ponerse de acuerdo, lo que implica que no quiere ver la versión del otro, muy probablemente. Hay veces que uno tiene razón completamente, pasa raro, pero pasa. Puede pasar. Este le robó al otro. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Y que efectivamente le robó, muy probablemente sí. Si hay un robo y este es el ladrón, probablemente sí le robó este al otro y el otro no al primero. Y hay un reclamo, entonces, lo que pasa es que este tiene mucha plata y se la robó al público. Eso no es un reclamo real, y eso, si quieren, tendría que ser otro tipo de reclamo. En un juicio puede pasar que uno tiene la culpa y el otro no. ¿Puede pasar? Sí. ¿Siempre pasa? Jamás no. Jamás no. En general, los juicios terminan en algún grado de compromiso entre las partes. En general, si se quiere llegar a algo. Excepto cuando hay casos criminales. Pero después, no en este momento. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. Hay un problema fundamental, porque la gente ahora no solo que no está persiguiendo el Emet, está blindando su propia versión, protegiendo su versión respecto del resto. ¿Entienden la diferencia? Una cosa es que yo no esté buscando Emet, otra cosa es que no quiera ver Emet. Son cosas distintas. Es una caída mucho más grande. Están demasiado pasivas hoy, están demasiado como dormidas. Siento que como que no están muy aquí. Me preocupa eso. ¿Entendieron el concepto? Acá ya. ¿Sí? Una vez, voy a hacer una pregunta. Una señora le molestaba a su pareja mucho tiempo, hasta se puso novia, se fueron a vivir juntos, y él la molestaba, la buscaba todo el tiempo, y llegó el tiempo que ya no era normal la forma de acoso, y ella acudió a la justicia, bueno, le dieron como las soluciones, pero hubo un episodio en particular que hace que el señor termine siendo encarcelado, y la señora lloraba mucho, pero al mismo tiempo se quejaba, y se quejaban todos sus amigos. Entonces, pero el señor nunca le recriminó nada a la mujer de la situación, y la señora al mismo tiempo tampoco le recriminaba actuaciones al señor. Tipo, que la mujer no quería decir cosas específicas que el tipo estaba haciendo mal, no se las reclamaba a él y él tampoco a ella. Eso, ¿no? Mandarlos a los dos al psicólogo. Una de las recomendaciones. Oh. Pero el señor terminó preso de entrada. Porque hay un supuesto que es que ella es más débil, o que ella estaba siendo dañada. Entonces, Si se aplica esta Mishnah lo me tocó verla muy bien, se aplicó en su totalidad, porque resultó al final que también dudábamos de por qué se había presentado eso en esa situación, y por qué ella lloraba, y por qué él se reía, y por qué él lloraba y ella también se reía, pero ninguno nos estaban diciendo qué. El señor lo molestaba, pero él no decía que lo estaba molestando. Él le pedía ayuda, pero tampoco se defendía. Había algo que no estaba bien. ¿Y por qué tiene que acudir a la justicia? ¿Y por qué él está preso? ¿Y por qué el señor? Entonces, había algo que no estaba bien. Entonces, sí había una cuestión de lógica, que la señora tenía razón, que el señor quizás la molestaba, pero también ella tenía una cuestión de que quería que las cosas fueran como ella decía. Ella pretendía que él se hiciera cargo de varios hijos que no le pertenecían al señor, y el señor, ¿por qué no decía nada y cedía siempre? ¿Y por qué siempre la señora avanzaba y ganaba y él terminó preso?
porque tenían una actividad por otro lado ilícita, entonces ninguno de los dos y ella sabía. Eso se lo podía reclamar, porque si se podía reclamar... Porque terminaban... Ella tenía una... Claro, nosotros decíamos, pero ¿por qué estos no se divorcian? ¿Por qué no van al psicólogo? ¿Por qué no? Porque los dos estaban haciendo algo ilegal, pero no querían que nadie se diera cuenta, entonces se reclamaban cosas y hacían... Como ven, esas cosas son reales, digamos. Los dos fueron a la cárcel probablemente. Sí, ella era mamá. Estaba mandando. Todo. Pero... Anyway, el punto entonces que estamos haciendo es el siguiente, que es que hay dos niveles de caída que son muy, muy importantes de reconocer. Una, es un problema muy grande cuando uno no busca Emet. Es un problema muy grande porque no lo va a encontrar. Pero hay un problema mucho mayor cuando uno no quiere buscar el Emet. Peor, no quiere escuchar Emet. ¿Por qué no quiere Emet la persona? Porque está viendo dónde está parada. Porque considera que el resto están todos locos, por ejemplo. ¿Sí? Hay un chiste de gallegos, así que me lo enseñaron como de gallego, me pone un poco mal que sea de gallegos, porque en Dafka eso no es matín, pero en un país, digamos que, vamos a llamarlo de tonto, ¿sí? Este era un tonto que iba en un auto y pone la radio. Entonces va por la carretera, pone la radio y la radio dice: mucho cuidado, hay un loco que está manejando contra el tránsito a muy alta velocidad en la carretera tanto. Y entonces el tipo dice: no es uno, son miles. Están todos locos. No soy yo el loco. Y es muy complicado porque uno tiende... No lo entendió. El único que estaba yendo en contra era uno que estaba yendo en contra del tránsito a alta velocidad en una carretera, y él dice que están todos yendo en contra del tránsito. El punto es muy importante porque pasa mucho. Lamentablemente me ha tocado ver muchos casos en que todo el mundo tiene la culpa menos yo. ¿Sí? ¿Han conocido gente así? Todo el mundo tiene la culpa. Todo el mundo... Nadie me quiere. Nadie me quiere. Siempre me están atacando. ¿Qué hice yo? Y cosas de ese estilo. Y repentinamente uno empieza a ver la postura de la persona y le grita a todo el mundo. O trata mal a todo el mundo. O hace cosas de este estilo, del otro estilo, lo que fuera. Por favor, cualquier caso de la realidad que ustedes puedan conocer, por favor, ocúltenlo, ¿ok? Por lo menos de las caras. Claro, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia y no representa nada. El punto es este, que tendemos a blindarnos y considerar que todos aquellos que no están de acuerdo con nosotros están mal, o peor, son malos. Porque es evidente que yo tengo razón, el otro seguro que es malo si no está de acuerdo conmigo. Y ustedes van a conocer en su vida montones de personas así. Mujeres que hablan pestes en contra de sus maridos, maridos que hablan pestes en contra de sus mujeres. Amigos con amigos, amigas con amigas, toda clase de mezclas, ¿sí? Socios con otros socios, lo que ustedes quieran. Siempre uno tiene razón y el otro es un rashagamur. Sobre todo cuando dice que no tiene razón. Cuando uno se vuelve agresivo, esto lo hemos comentado en otros términos, cuando una persona se vuelve agresiva y descalifica a la otra, es muy probable que sepa que hay algo ahí que no está funcionando bien. Puede pasar que tenga razón, que el otro está desequilibrado, que efectivamente el otro es malo, malo, malo. Sí, puede pasar. Pero es muy poco probable. Normalmente hay una parte de la realidad que no estoy dispuesto a ver. Cuando no estoy dispuesto a verla, todo el sistema funciona inconscientemente. Cuando no quiero cambiar, no quiero aceptar que el resto puede tener razón por lo que me impacta, repentinamente todos son malos. A veces es ¿Sí? consciente, ¿no? A veces es Miren, no voy a mencionar posturas políticas, por favor, no voy a decir de qué lado, cuál y qué, pero hay gente que dice que si esta persona tiene poder es porque es malo. ¿Por qué? Porque no se puede así. Ahora, cuando esa misma persona está en el poder, ella es buena. Pueden reconocer ese discurso muy fácilmente en todas partes, a los dos lados del espectro, Betzen. Son todos malos cuando son, ¿sí? Si es la izquierda, son todos malos los de la derecha, cuando llegan arriba son todos corruptos.
Pero curiosamente, cuando ellos están arriba, nunca son corruptos. Nunca. No hay ningún corrupto. Y los otros dicen justo al revés. Cuando están arriba son todos corruptos. Y nosotros cuando llegamos nunca somos corruptos. Normalmente los dos son corruptos. Todas las relaciones, la responsabilidad y los actos son de los dos lados. Ajá. No hay actos aislados. Yo lo hago como con mi familia. Entonces, me parece Es un mejor poco cuando peor. hay una pelea o algún tipo de choque o en el lado positivo. Es de los dos lados, porque si no, no hay relación, si no es monólogo, no sé, o monólogo. Es un poquitito más difícil que eso. Lo podemos conversar en alguna clase que no tenga nada que ver con esto. Pero el punto fundamental es que mucha gente no se da cuenta que la relación es completamente dependiente de cada uno. No es que en una relación uno hace el 50% y el otro hace el 50% y así se hace la relación. No funciona así. No es que cada uno tiene su parte. No. Cada uno es 100% responsable de la relación. Porque si uno cambia, toda la relación cambia. Entonces, si yo no soy responsable del 100%, no funciona. Y eso es particularmente con la No relación. es yo. No es yo. Pero yo soy responsable de toda la relación. No es de mi 50%. ¿Saben por qué? ¿Cuál es el problema? Cuando uno dice que yo soy responsable del 50%, ¿saben cuál es el problema? Se saca. Que yo siempre hago mi 50%. Y siempre es el otro el que no hizo esto, no hizo lo otro, no dijo lo tercero, no dijo lo cuarto, no me hizo así, no me regaló esto, etcétera, etcétera. Siempre funciona así. Por eso lo que estaba queriendo decir, tal vez no lo dije, porque tengo mi palabra, pero estaba queriendo decir esto que dice usted, tengo un 50%, decir, tengo un 50% para quedar libre de todo el otro 50%. Claro. Es un 100%, pero creo que uno pone y el otro pone, no es yo soy. No jodan. Pero los No. dos tienen que poner un Sí, pero- 100%. Es mi 100% y su Sí, pero el 100% de la relación depende completamente solo de este y también completamente solo de este. Porque la relación tampoco es yo hasta aquí y tú hasta acá. No funciona así. es yo y vos. Claro, es una mezcla. La relación en realidad es como una especie de, si usted en teoría de conjunto sería algo así como un conjunto de intersección completa. ¿Sí? Este conjunto y este conjunto son completos. Así funciona. ¿Ok?